Bueno, en primer lugar, hay que destacar que el hecho mismo de que tengamos vacunas es quizás el aspecto más brillante de esta tragedia que ha sido la pandemia de COVID-19. Pero realmente ha habido un nivel de colaboración sin precedentes entre científicos de universidades y centros de investigación, de gobiernos y del sector privado, todos unidos alrededor de esta misión de tener una vacuna. Es uno de los aspectos más brillantes y nos debe recordar que problemas globales como la pandemia solamente se pueden resolver con soluciones globales como es la cooperación científica para desarrollar medidas que nos van a salvar de esta crisis como es la vacuna. Entonces, creo que hay que destacar ese aspecto muy, muy positivo. Ahora, al igual que ha sido el caso con la pandemia en general, lo que vemos es que en términos de prepararse para recibir y aplicar la vacuna, hay una enorme variación entre países. Eso es lo que ha caracterizado toda la respuesta. Es el mismo virus, somos los mismos humanos, pero a unos países les ha ido muy bien, otros les ha ido bien, otros les ha ido regular y algunos, desgraciadamente entre ellos México, les ha ido muy mal con la pandemia. Y eso tiene que ver sobre todo, no es el virus, no es el nivel de desarrollo económico, porque vemos esa variación entre países con el mismo nivel de desarrollo económico. Eso tiene que ver con el liderazgo nacional. En algunos países la respuesta fue vigorosa, amplia, unificando a la gente, siguiendo a la ciencia. Esos son los países que les ha ido bien. Y en algunos otros países donde hay una sobrerepresentación de líderes populistas, como el caso de México, fue lo contrario. La respuesta fue tardía, se desestimó la opinión de los expertos, se minimizó la pandemia, hubo una comunicación equívoca y al final se trató de dividir a la gente, echarle la culpa a alguien. Pasó con Trump, pasó en México, está pasando en México y sigue pasando en países como Brasil. Y vemos esa variación con la vacuna. En primer lugar, ¿qué país le está yendo mejor? Los países que invierten en ciencia, que son los que tienen la capacidad de hacer la investigación que conduce a las vacunas. Desgraciadamente en México nunca había habido un apoyo muy vigoroso a la ciencia, pero en este gobierno en particular no deja de ser una ironía, que yo espero que le enseñe una lección al gobierno, que justo unas semanas antes de que México ya se estuviera poniendo alerta a comprar vacunas, unas semanas antes se habían hecho recortes brutales a la investigación, al presupuesto de la investigación, con la cancelación de los fideicomisos, que yo no sé de otros fideicomisos, pero para la ciencia era la forma de tener presupuestos multianuales. Y muchos de los recursos fideicomisos ni siquiera eran del gobierno, los habían generado los propios investigadores como apoyos a su investigación. De manera que se les expropiaron los recursos, se limitó una fuente de financiamiento. Y eso sí, unas semanas después estábamos corriendo a beneficiarnos del fruto de la investigación que se hace en otros países. Entonces, el primer factor de éxito ha sido qué países tienen la capacidad de hacer la ciencia y desarrollar las vacunas. México no es uno de esos. Segundo, ya aún en esta situación de dependencia, ¿qué países empezaron a hacer previsiones desde antes? Yo les puedo decir que países como Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, los países que están haciendo un mejor papel en esto, empezaron a poner órdenes con ya sabíamos qué empresas estaban desarrollando, todavía no se sabía si iban a tener éxito, pero empezaron a firmar contratos desde mediados del año pasado. México todavía estaba en la negación, diciendo que ya casi salíamos, que ya habíamos superado lo peor, cuando estábamos entrando a la peor fase de la pandemia. Todos los países que no se dedicaron a negar el problema, sino que lo actuaron con energía, son los que empezaron a hacer previsiones desde antes. Tercer factor, ya México fue tardío su ingreso y se puso en una fila donde ya había mucha gente adelante. Y tercero, y quizás lo más importante, hay una gran diferencia entre vacuna y vacunación. Obviamente necesitamos vacunas para que haya vacunación, pero la vacunación requiere muchas otras cosas, requiere logística, requiere organización. Y desgraciadamente en el caso de México, los 2 primeros años del gobierno, con esta obsesión por descalificar el pasado, echarle la culpa de todo al pasado, se desmanteló lo que era hasta hace un par de años un excelente programa universal de vacunación. No perfecto, había mucho que arreglarle,
pero era reconocido internacionalmente como uno de los mejores programas en el mundo con coberturas amplísimas de un esquema muy completo de vacunación. Es de las cosas buenas que ha hecho México. Y en las comparaciones internacionales, ahí está, de los pocos indicadores donde estamos hasta arriba. Esto no es producto de unos cuantos años, esto viene de décadas y décadas, sobre todo a partir de que fueron secretarios grandes científicos como el doctor Guillermo Soberón, el doctor Jesús Comate. Ahí se sentaron las bases y el sacrificio de muchos médicos y enfermeras que en una época en que había desconfianza y el país estaba en una situación mucho más atrasada en materia sanitaria, se iban hasta los rincones y erradicaron la viruela de México y eliminaron la poliomielitis. Y en México no se ha muerto un solo niño de sarampión desde 1995 gracias a las vacunas. Lamentablemente, con esta idea de que todo estaba mal, se ha desmantelado. La procuración de vacunas ha sido un desastre. Junto con la pandemia de COVID-19 tenemos una epidemia de sarampión. El año pasado, 2020, hubo el mismo número de casos de sarampión que en los 20 años anteriores acumulados. Es un desastre. Entonces, esa vacuna, que es mucho más fácil de manejar, el gobierno no está pudiendo. ¿Cómo le van a hacer con una vacuna de manejo más delicado como es la de Pfizer o muchas de las otras, incluyendo la rusa? No es tan complicada, pero es bastante complicada cuando no pueden con vacunas más sencillas. Entonces, eso también nos explica que mientras que Estados Unidos está aplicando 2.2 millones de vacunas al día, en México estamos aplicando, creo que el último número eran como 8,000 vacunas diarias. A ese paso no vamos a acabar nunca. Entonces sí es importantísimo entender esos factores y corregirlos. Entender que la ciencia es vital, hay que apoyarla, y eso parte de presupuestos y de discurso, de seguir diciendo que hay estupideces como decir que una ciencia neoliberal. Eso es una tontería que este gobierno ha propalado. La ciencia sigue un método científico y es lo que produce vacunas. Segundo lugar, arreglar los problemas de abasto, restablecer las buenas programas que había. Y tercero, acelerar el paso porque están surgiendo estas variantes mucho más contagiosas. Y es ahorita sí ya una carrera contra el reloj, entre vacunar el mayor número posible de gente y ganarle la carrera a las variantes, porque si no vamos a seguir con un problema de salud pública y económico muy grave en México. No, hasta donde yo sé, no hay ninguna evidencia científica de que el consumo per se sea un factor de riesgo. El problema es las condiciones sociales en las que se consume el alcohol. Por ejemplo, ir a un bar, muchas veces al interior, pero aún al aire libre, la gente, típicamente el bar típico que conocemos, es un espacio cerrado, con mucho ruido, música, la gente hablando. Como están tomando, no pueden usar cubrebocas, y al estar hablando en voz alta, eso facilita la propagación del virus, pero además el alcohol mismo, consumido en exceso, elimina quita las inhibiciones normales, hace que la gente se descuide. Entonces, no es en sí el consumo de alcohol, es cómo se consume, como todo con el alcohol en condiciones moderadas, en situaciones de prudencia, en sí no es el problema es cuando se toma en exceso y después se sube uno a un coche. Yo creo que el peligro principal para mí, que puede garantizar el fracaso de este esfuerzo, es politizar la vacuna. Yo ahora a finales de enero, el sábado 30 de enero, publiqué en Reforma un editorial como colaborador invitado, hablando justamente del riesgo de politizar las vacunas. Y sí me preocupa, por ejemplo, que por primera vez, esto nunca había pasado, en vez de tener médicos, enfermeras aplicando las vacunas, tengamos estos servidores de la nación, que son gente muy respetable, pero eso no es a lo que se dedican. Esto lo tiene que hacer el sector salud, porque cuando se involucra a otras personas que pueden tener otros objetivos, incluyendo objetivos de carácter político,
Eso va a minar la confianza de la población y la vacuna solamente funciona cuando hay confianza. Igualmente ver que aún antes de que se vacunó a todos los médicos y enfermeras que están en la línea de fuego, son los primeros que se tienen que vacunar porque son los que están todo el día expuestos a pacientes con el virus. Pero además porque cada vez que se enferma o muere un médico y enfermera, y México tiene el deshonroso lugar de ser el país con el mayor porcentaje de casos en el personal de salud. Cada vez que alguna de esas personas se enferma o muere, tenemos menos capacidad de atender a los otros enfermos. Entonces, en todo el mundo, primer grupo son los trabajadores de salud de primera línea. No hemos acabado ni siquiera con eso cuando ya estamos vacunando a otros grupos como los maestros de Campeche, muy respetables, y les toca su vacuna, pero no antes que los médicos y las enfermeras. Esta información de dirigentes políticos, de gente influyente, saltándose la cola, todo eso verdaderamente mina la confianza, que es tan importante como la vacuna, es la confianza de la gente. Porque podemos tener todas las vacunas, si la gente no confía en que el proceso es honesto, transparente, justo, no va a acudir. Y entonces de nada nos sirvió todo el dinero, todo el esfuerzo, toda la investigación que no se hizo en México, pero toda la investigación que se hizo para tener la vacuna y todo el esfuerzo que ya están haciendo con el dinero de los contribuyentes, hay que recordarlo. Entonces el dinero del gobierno, el dinero de los contribuyentes para comprar vacunas, todo se echa a perder porque no se ha resistido la tentación de no meter la política en la vacuna. Esto para mí sería el llamado más urgente del gobierno, evitar eso. Nunca eso, en la memoria reciente, desde que yo he estado activo en el sector salud, había yo visto este nivel de politización, y es peligrosísimo. Y se tiene que entender que si fracasa la campaña de vacunación, México, a lo que ha sido un manejo, una gestión desastrosa de la pandemia, va a sumar otro desastre. Entonces, esto está en manos del gobierno evitarlo. Se tiene que poner la vacunación en manos de los profesionales de la salud que saben lo que están haciendo, y se tiene que aislar, blindar el programa de vacunación de COVID de cualquier influencia política. Es un año de elecciones. No solamente es ilegal hacerlo, sería un desastre y sería totalmente contraproducente para el bien de la mayoría de la gente de México.